estadio previo al dictado de sentencia. Hasta acá vamos a quedar. Desde que, ¿se acuerdan? Desde que pusimos la demanda, todo lo que fue sucediendo, toda la prueba que vamos a producir, y hoy vamos a poner el punto final para esta primera mitad en el momento previo a que el juez dicte sentencia. Y después en la segunda mitad empezamos con la sentencia, los recursos cautelares, todo lo que es la parte final de la acusada. Bien, prueba testimonial. Vamos a empezar con la prueba testimonial. ¿Cómo? Sí. Ustedes la van a tener tratada a partir del artículo 424. Del Código Procesal. Todos sabemos que es un testigo. Tenemos en la cabeza que es un testigo. Como nos pasa con muchos conceptos, cuando nos dicen, bueno, a ver, explícalo, entonces empezamos, no, un testigo cuando viene alguien, lo cita, entonces, ¿el testigo quién es? En principio lo tenemos que ubicar en el proceso. Es un tercero ajeno al proceso. Es decir, no es el actor, el demandado, ni el juez, ni un perito. Es un tercero ajeno al proceso que es llamado a declarar en forma oral ante el tribunal respecto de hechos controvertidos y conducentes que haya percibido por sus sentidos. Bastante claro. Cuando como actor o demandado yo necesito contar con la declaración de alguna persona ajena al proceso, ajena al proceso, ¿sobre qué cosa? Sobre hechos controvertidos y conducentes, no puedo llamar a declarar sobre cualquier cosa, yo lo puedo ofrecer como testigo. ¿En qué momento lo ofrezco a estos testigos? En el momento, si es un juicio sumario, en el momento de interposición de la demanda o de contestar la demanda, y si es un juicio ordinario, dentro de los 10 primeros días de abierta la causa de prueba. ¿Recuerdan? Con toda la prueba. Cuando yo ofrezco un testigo, ¿qué significa ofrecer un testigo? Tengo que decir, identificarlo en forma precisa. Nombre, documento, domicilio, que es a donde lo voy a tener que citar para que comparezca a declarar. A que comparezca a declarar. Esta citación al testigo va a correr por cuenta de quién? De la parte que lo propuso. Tengámoslo en cuenta para después. Si yo soy actor y ofrezco testigos, tengo que identificarlos con domicilio, documento, y me tengo que hacer cargo de citarlos. ¿Está bien? Pregunta de examen. ¿Quiénes no pueden ser testigos en un juicio? ¿Quiénes
¿quiénes son los testigos excluidos? La respuesta nos la da la ley y está en el artículo que sigue, que es el 425. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que no es lo que ustedes piensan. Porque los testigos excluidos, ¿quiénes son? Bueno, primero, ¿mayores de qué edad? 14 años. No me digan 18, ni 21, ni 25. Los mayores de 14 años pueden ser citados. Cuando les preguntamos en los exámenes, empiezan 18, incapaces. No. Mayores de 18 años. De 14. Perdón. ¿Vieron tanto? Sí. Obvio. No podrán ser testigos, dice textual, los consanguíneos o afines en línea directa, consanguíneos y afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge. O sea que el hermano sí, línea colateral. Por ejemplo, ni el cónyuge, aunque estuviera separado legalmente. Consanguíneos en línea directa y afines en línea directa es hijos. Padres, hijos. Los hermanos, sí. ¿Ven? Esos son los testigos excluidos que ustedes no pueden ofrecer bajo ningún punto de vista. No los pueden ofrecer, el tribunal no va a avanzar en la declaración. ¿El cónyuge, aunque esté divorciado? El cónyuge no puede, aunque esté separado legalmente, salvo para reconocimiento de firma, dice. Debo tener por cónyuge la pareja conviviente. El código, cuando el código se hizo, esto no estaba. Habrá que empezar a interpretar. Estas son las cosas. El código ni preveía tampoco el tema de la informalización y el domicilio digital. Esto se fue incorporando a través de qué normativa, y a través de acordadas de la Corte que van incorporándose y se van amalgamando con lo que tenemos, la ley escrita y dura, que es el código, que está en pleno proceso de reforma precisamente para adaptarlo a todos estos cambios. Bien. Número de testigos. ¿Qué nos dice el código sobre los números de testigos? Cada parte podrá ofrecer hasta 12 testigos. ¿Cuántos? Hasta 12 testigos como máximo. Salvo petición expresa, esto está en el código, salvo petición expresa de que necesita más. Y puede llevar incluso suplentes. Si consigue más de 2 o 3 testigos, lo felicito porque gente no quiere salir testigo. ¿Está bien? Hasta 3 testigos se pueden pedir para reemplazar en el caso que falle alguno. Tengo mucho, hasta 3. Bien. Entonces aquí sabemos que podemos ofrecer como testigo a personas para que declaren sobre lo que percibieron sus sentidos, lo que escucharon, lo que vieron, lo que sintieron. ¿Está bien? Puede ser hasta un número mayor de 12, tengo que empezar a identificarlo perfectamente con nombre, domicilio y documento, y yo me tengo que encargar de citarlo. Bien. Cuando yo pido la fijación de una audiencia testimonial para que declaren los testigos, que pido una audiencia testimonial, ¿ante quién se va a fijar esta audiencia? ¿Quién va a ser el funcionario encargado de recibir esta audiencia? El secretario del tribunal. En principio el juez, pero lo puede delegar el secretario, y el secretario lo va a delegar seguramente en algún empleado del juzgado. ¿Por qué esta delegación? Porque a lo mejor en un juzgado se toman al civil 10 audiencias testimoniales por día. Entonces, ya va a estar tomando el secretario, va a hacer eso solo. Entonces, no tiene más empleados, quizás se delega. Lo primero que me tengo que preguntar es, cuando yo le pido la
audiencias va a fijar el juez? Una sola, el mismo día. El juez, así sea un solo testigo, va a fijar dos audiencias. Una que vamos a llamar principal y otra supletoria. Supletoria ahí. Principal. Una principal y otra supletoria. Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Qué dijimos? ¿Quién tiene que notificar? La parte interesada. Notifica al testigo. ¿De qué le va a notificar? De la audiencia que fijó el juez. Acá acabamos de decir que el juez va a fijar dos audiencias. ¿Por qué el juez fija dos audiencias? Porque está previendo la posible ausencia del testigo. Entonces, el juez fija una primera audiencia para un día determinado, vamos a ponerle 13 de julio, a las 9 horas. Y para el caso de incomparecencia justificada, fija la audiencia del 1 de agosto. ¿Bien? Para el caso de incomparecencia justificada. Entonces, ¿cuántas audiencias se fijan? Dos. Una principal y otra supletoria. Donde el juez le dice, señor testigo, usted tiene que venir a las 9 horas el día 13 de julio. Si usted, por causa justificada, cuando hablamos de causa justificada, implica que va a tener que dar cuenta de por qué no puede ir, le fijo hoy ya otra audiencia. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver esto? Y esto tiene que ver con el reconocimiento de una cuestión práctica. Que si yo estoy fijando audiencias a 3-4 meses, si me falla el testigo porque está enfermo o lo que fuera, tengo otra vez 3-4 meses más. Entonces, ¿qué hago? Para una cuestión de organización del tiempo. Le fijo una audiencia y a los 10 días le fijo la otra, por las dudas. Porque si no, tengo 3 meses para la primera, 3 meses para la segunda. ¿Entiendes? Entonces, se trata de concentrar esos actos de audiencia en el menor tiempo de espacio posible. Entonces, ¿cuántas audiencias se van a fijar para que declaren los testigos? Así sea uno, sean 20, se van a fijar dos audiencias. Una principal y la otra supletoria. Profesor, y bien como dice en la audiencia supletoria, ¿en qué momento justifica el testigo o Ahora vamos a ver. seguramente? Ahora vamos a ver. Esto es lo que sigue ahora, que tiene un poco relación con lo que adelantaba recién su compañera. Nosotros, como abogados, tenemos una responsabilidad que ustedes habrán visto, un poco hablamos, ya una responsabilidad respecto del cumplimiento de los tiempos procesales. Y que no se nos caiga la prueba. ¿Se acuerdan cuando le hablé de contestación de las demandas? Les dije, hay que negar, porque a lo mejor con esa negativa yo le devuelvo la carga de la prueba al actor. Entonces el actor tiene que probar. Y sí, lo va a probar. No siempre lo va a probar, porque a veces la prueba se cae. ¿Cómo se cae una prueba testimonial? ¿Cómo yo como abogado puedo perder una prueba testimonial? La respuesta me la da el artículo 430 del Código Procesal, que me habla de la caducidad de la prueba testimonial. ¿Qué artículo es? 3, 4, 430. Ustedes tienen que tenerlo presente. Son los 3 casos que el Código contempla donde yo, como abogado, puedo perder la prueba testimonial por caducidad. El primer caso es cuando el abogado no cumple con la primera imposición, la primera obligación que tiene. ¿Cuál era? ¿Qué dijimos? ¿Quién lo tiene que traer? Traer al testigo. Lo tiene que traer la parte. Bueno, para traerlo que hay que avisarle. Hay que avisarle. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando tengo que citar a un testigo es mandarle la cédula a su domicilio, que llegue con 3 días de anticipación como mínimo. Si yo quiero que un testigo declare, tengo que pedir al juez que fije la audiencia. El juez fija la audiencia principal y supletoria y yo tengo que notificarle
esa situación, esa imposición para que comparezca con la debida antelación, que son 3 días desde 3 días anteriores al momento de la audiencia. Días hábiles, corridos. Días hábiles. Siempre, porque se reitera estas preguntas días hábiles, pero siempre que el Código Procesal habla de días, son hábiles. Cuando hablamos de meses o años, son corridos. Días son hábiles, años, meses es corrido. Yo digo 3 meses, son 3 meses, no me cuento los hábiles. Si yo hablo de días, son hábiles. Y si quiero hablar de días inhábiles, lo tengo que aclarar especialmente. Si yo quiero notificar con días y horas inhábiles, lo tengo que decir que después lo tiene que resolver especialmente que van a correr el tiempo inhábil. En principio, entonces, primer caso de caducidad de prueba testimonial es que se da cuando llego a la audiencia, yo abogado de la actora, propuse al testigo, viene el abogado de la demandada y el testigo no apareció. Y entonces me va a decir, ¿lo citó, doctor? Sí, le avisé por teléfono, aparte es amigo del actor y me dijo que venía. Parece que no vino. ¿Tiene la cédula? No, porque... Bueno, doctor, le pido la caducidad de la prueba testimonial. ¿Entiende? Sí. Porque la par, por lo general, uno ofrece testigos a quienes van a declarar a su favor. Por lo general son conocidos, vecinos, amigos. Y quiere decir, quédate tranquilo que voy, ya le avisé. No, ese ya le avisé no va. No solo hay que avisarle, sino que hay que notificarlo por cédula a su domicilio real con pedido de anticipación. En el caso de que se lo notifique por ejemplo, una llamada por celular y el testigo vaya. Hay una forma en que se notifica que es por cédula. Claro, pero ¿y el abogado demandado puede pedir la caducidad por el hecho de que, a pesar de que el testigo se presentó, yo no lo notifiqué por cédula? Bueno, ahí estamos en la nulidad por la nulidad misma. ¿Cuál es la finalidad de la citación? Que el testigo vaya. Si el testigo fue, ¿es necesaria la cédula? No, el testigo fue. Si el testigo va, no hay ningún problema. Por más que no se le haya librado cédula, no hay ningún problema. El problema es que nosotros, el abogado, como el médico, tiene que ser pesimista. Yo tengo que ser pesimista. No, optimista. Viene seguro, si te digo lo voy a buscar yo. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué firmamos un documento si estamos todos de acuerdo que vamos a pagar? Que vamos a cumplir. Cuando se firma un contrato, todos dicen que van a cumplir. El abogado que es el pesimista que dice, no, firmalo. Pero que no pasa nada. Firmalo. Si no pasa nada, no pasa nada. Firmalo y no pasa nada. Estamos siendo pesimistas. Si yo voy al médico pasa lo mismo. Voy al médico y le digo, vamos a hacer un estudio. No, pero no pasa nada, seguro que se me pasa. El médico dice, no, vamos a hacer un estudio igual. Entonces siempre piensen en esto. Nosotros tenemos que ser pesimistas y a veces ser pesimista suena antipático. Y suena medio ortiga. Uno dice, no, firma igual. Vos sos amigo, no pasa nada. No, firma igual. ¿Vos querés que yo soy abogado? Bueno, vos firmalo. Venís a ver a mí, si no, hacelo por tu cuenta, no hay problema. Pero si me venís a ver a mí, yo voy a ser pesimista. Y voy a pensar que tu amigo no es un amigo o que es un gran amigo, pero a lo mejor puede tener un problema. Puede morir, puede pasar cualquier cosa. Entonces, vamos a ser pesimistas. Le tengo que librar la cédula, sí o sí. ¿Por qué? Porque si el testigo no llega a venir por cualquier circunstancia, si de otra parte, el abogado de la contraria es un compañero de usted de facultad, no dice nada, va y le dice, che, no libraste la cédula, perdóname, bueno, no pasa nada, bueno, se va a meter. Pero si llega a ser un tipo que se lo tomó en serio, va a decir, le pido la caducidad y ustedes no van a tener manera de resolverlo, porque está previsto en el 430, inciso 1. La primera obligación de los abogados es citar a los testigos a su domicilio real con 3 días de anticipación. Si viene, pasa nada. El problema es que no entra. Doctor, ¿y si no viene y está citado? ¿Tiene la cédula? Si no viene y está citado y no viene, entonces ya surfeamos la primera obstáculo. Acá está, yo lo llamé, no viene. Esto me hace recalar y hacer hincapié en un tema. Ser testigo es una carga pública, es una obligación. Uno no puede decir voy, no tengo ganas, no voy. Ser testigo, cuando uno ofrece a alguien como testigo, es una carga pública. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo venga y justifique en el momento de la audiencia, mire, el
testigo no pudo venir porque salió un viaje por trabajo, porque está internado en terapia intensiva, porque lo que fuera. Entonces yo justifico. ¿Qué pasa? ¿Tengo otra audiencia? Sí, la tengo ya fijada. Ya le avisamos y está fijada. Es la supletoria. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Ahora. Profesor, cuando justifico, por ejemplo, que el testigo está enfermo, eso siempre va a ser mediante una prueba, ¿no? Cuando presente al juzgado en ese momento, pues, no sé, un informe del médico, por ejemplo. ¿Lo que fue eso? Lo que fue. ¿Cómo fue? En el momento de la audiencia, si no viene al día siguiente, traigo la justificación. ¿Está bien? Entonces ya queda fijada la audiencia supletoria que ya el juez fijó de entrada. Eso se justifica. ¿Qué pasa si no justifica? Si el testigo no vino y no sabemos por qué no vino. Si se quedó dormido, si no tiene ganas, no sabemos por qué no vino, si se repitió. Bien. ¿Qué tengo que hacer como abogado? Si no viene porque me lo dice el 430, inciso 2. Si no viene a la primera audiencia sin causa justificada, es decir, no sabemos por qué no vino, yo tengo que activar los medios compulsivos necesarios para traerlo por la fuerza. Yo tengo que activar los medios compulsivos necesarios para traerlo por la fuerza. Por su cuenta, digamos. Caducidad. 430, estamos hablando de caducidad por negligencia de la parte, no haber demandado la serie. Sí, es una negligencia, pero son dos institutos diferentes, por eso. Una es caducidad. Una es caducidad y otra No hay que no. sacar. Acá estamos en caducidad, donde no hay traslado, al contrario, es otra cosa. Sí. Eso de llevarlo por la fuerza, ¿se da la fecha para la audiencia Para la supletoria? segunda, sí. Si no viene la primera audiencia y no sé por qué, yo como abogado, en el momento de la audiencia que digo, uy, no vino, yo lo que tengo que hacer es pedirle al juez que active la manera de traerlo en forma obligatoria. ¿Cómo es eso en la práctica? Un oficio dirigido a la comisaría de la zona para que el personal policial se apersone el día de la audiencia en el domicilio y lo traiga, lo prive de libertad y lo traiga en forma compulsiva a prestar declaración. ¿El juez lo va a utilizar siempre o dependiendo en qué casos? No, si un testigo, que es una carga pública, cuando le llega la cédula al testigo, dice, usted tiene obligación de comparecer, es una carga pública, si usted no comparece se lo puede llegar a hacer venir por la fuerza pública, se le explicó todo al testigo en la cédula que le llega, se le explicó todo. Y se la noticia de la fecha de la audiencia supletoria. Exactamente, pero después, lo que ya está notificado de las dos, la primera y de la segunda. Como no viene la primera y no sabemos por qué, el juez lo que hace es ordenar un oficio a la comisaría del lugar donde reside el testigo y requerirles que el día ese lo pasen a buscar y lo traigan a la sede del juzgado a determinada hora. Acá vemos en toda su dimensión porque hablamos de una carga pública. No puede elegir no venir. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Esto es lo que les digo yo, que a veces uno tiene que aportar más allá del relato de lo que ustedes pueden leer. El testigo que nosotros queremos que venga a declarar es un testigo que va a declarar a favor nuestro. ¿Se imagina mandándole a la policía a que lo busque cuando venga la cara de... No va a tener que estar predispuesto. Entonces, ¿qué hacen a veces los abogados? Porque lo que se hace en la práctica es requerirle al juez el libramiento del oficio. El abogado se lleva el oficio y en la práctica no se lo lleva a la comisaría. Pero le dice a la parte, o lo haces venir o lo perdemos, porque vamos a tener que desistirlo. No lo vamos a traer por la policía. Muy rara vez se lo traen un patrullero privado de libertad. Es muy raro se decidir que se traiga un testigo en esas condiciones. Pero bueno, yo lo que tengo que hacer como abogado es el día que la audiencia me fracasa y no se justificó la incomparecencia, tengo que pedirle al juez, mire, bueno, señor juez, pide un oficio a la comisaría de la zona para que lo traigan. Se hace el oficio, el juez lo firma
y el abogado ve qué hace. Se lleva el oficio a la comisaría, lo deja ahí, pero después lo va a buscar él, o dice, bueno, o lo va a buscar, no sé. Pero esa es la segunda opción, es la segunda actividad que debemos nosotros llevar adelante para no perder el testigo. La primera es citarlo por cédula, la segunda es, si no viene a la principal, pedir los medios para que lo traigan en forma forzosa, y la tercera es el testigo que no vino a la primera audiencia y tampoco vino a la segunda. ¿Qué puede ser? Que la policía fue y no lo encontró. ¿Qué puede ser? Que la policía ni siquiera fue. Cualquier cosa puede pasar. Bien, se frustró la primera, se frustró la segunda. ¿Qué tengo que hacer como abogado? Tengo 5 días para pedir una nueva audiencia testimonial. Tengo 5 días para pedir una nueva audiencia testimonial. ¿Qué pasa si no la pido en 5 días? Pierde. Puede venir la otra parte, siempre tiene que venir la otra parte. Si la otra parte no dice nada, no se va a quedar ahí, es dispositivo este proceso. ¿Pero para qué va a volver a la audiencia si ya no viene? Quizás estaba de viaje, quizás. ¿Se murió? ¿Entiendes lo que digo? Puede suceder que la gente no venga, puede suceder que la contraria no venga al juicio, que está rebelde, entonces yo no tengo nadie que me ande acusando la caducidad. Y el actor entonces me dice, no, lo que pasa es que sí, ese día justo se fue a la cancha, porque bueno, te fijo una nueva. ¿Entiendes? En tanto y en cuanto no haya alguien que esté atrás y haya leído el 430 y esté al tanto de que me puede hacer perder la prueba testimonial. Y hay muchos juicios que se prueban casi exclusivamente por prueba testimonial. Hay juicios en los cuales la prueba testimonial es decisiva. Entonces, si hay alguien atrás que sabe de eso y me hace caer la prueba testimonial, yo no puedo demostrar determinadas cosas. Tiene mal un accidente de tránsito que el demandado me dice, no, yo no tuve ningún accidente de tránsito, yo tengo que tener un testigo que venga y diga, sí, yo lo vi, este señor se bajó del colectivo y justo el colectivo. Tengo que traer a alguien, si no, ¿cómo lo pruebo? Ahora se mapa de los rojos. Tengo el boleto, y ese boleto lo puedo sacar, puedo sacarlo cualquiera, ¿se entiende lo que digo? Hay juicios que se prueban la prescripción adquisitiva de dominio. Si yo tengo que demostrar que hace 20 años que estuve en un inmueble y los que mejor me pueden demostrar eso son los vecinos. Que dicen, este señor, sí, para mí es el dueño, hace más de 30 años que está ahí. Estaba el padre. Si no, ¿cómo pruebo yo? Pagué impuestos, sí, bueno. ¿Se entiende? Entonces, hay pruebas, muchas veces la prueba testimonial es fundamental. Un accidente de una persona que se cae en el colectivo porque el colectivo frena o choca. Ella dice, sí, yo tengo el boleto. Que ahora ni boleto, se la sube, bueno. Tengo la sube. Bien, yo estaba en el colectivo. ¿Y cómo pruebo que me caí? Que fui yo, ¿cómo lo pruebo? Y con alguien que diga, sí, yo estaba viajando, vi a la señora, la bajamos, la llevo a acompañar al hospital. Muy bien, si no, bueno, el chofer dice, no, acá no se cayó nada, el pasaje estaba bárbaro, seguimos camino, no hubo ninguna frenada. Bueno, entonces, qué sé yo, hay veces que la prueba testimonial a mí me va a hacer la diferencia entre ganar o perder un juicio. Entonces, estamos en estas obligaciones que yo tengo que cumplir previo a la audiencia. Tengo que denunciar, ofrecer la prueba, saber a quién no puedo ofrecer como testigo, tengo que saber cuáles son los pasos que inevitablemente debo cumplir, que son citarlos a la primera audiencia, si no comparecen, pedir los medios coercitivos necesarios para que lo traigan por la fuerza pública, y si fracasa la audiencia principal y la supletoria, pedir una nueva audiencia en el término de 5 días. ¿Por qué? Porque enfrente tengo un contrincante. Un contrincante que puede ser alguien que no se comprometa mucho con el proceso o alguien que no. Pero yo tengo que ser pesimista. Yo tengo que pensar que enfrente voy a tener a Matt Tyson. Entonces yo digo, bueno, me tengo que cuidar. En cuanto me entre una, me entran todas. ¿Está bien? Entonces, ahora bien, vamos a ver cómo se lleva adelante esta audiencia. Esta audiencia decimos que se lleva adelante, en principio el secretario la puede tomar, no necesariamente la tiene que tomar el juez. El juez puede participar, por supuesto, pero no es una audiencia en la que el juez esté especialmente previsto que participe de
este interrogatorio, la audiencia se puede hacer ante el secretario o ante la persona que el secretario decide. Por lo general es una audiencista. ¿Cómo se lleva adelante esta audiencia? Primera pregunta que se le hace a los testigos. Hay otra, algo nos tenemos que prever antes. ¿Quién va a hacerle las preguntas? ¿Quién le va a formular las preguntas al testigo? El juez, doctor. ¿Quién las va a proponer? La parte que lo ofrece, porque es quien sabe para qué lo llamó. Entonces, la parte que ofrece tiene la obligación de formular el interrogatorio. El interrogatorio tiene que estar de antemano en el expediente. Este interrogatorio puede estar, como decía recién su compañera, adjuntado de entrada, desde que hago la demanda. Hay abogados que dicen, bueno, hago la demanda y ya hago el interrogatorio. Hay otros que lo acompañan después, no después de la audiencia, por supuesto, después a medida que avanza el proceso, pero también se puede hacer a viva voz en el momento de la audiencia. Cuando empieza la audiencia, no hay interrogatorio, pero está el abogado y dice, yo le voy a preguntar. Recomendación: siempre tiene que haber un interrogatorio escrito, acompañado. ¿Por qué? Porque el abogado también puede no venir. Porque el abogado también le puede pasar cosas. Y si le pasa algo al abogado y el audiencista dice, bueno, testigo, fundamental, bueno, mire, no hay interrogatorio. Pero el abogado no tiene que tener el plan B. Si no hay interrogatorio y no está acompañado, el testigo se levanta y se va. Si, aunque el abogado no llegue, hay un interrogatorio, por lo menos el audiencista le va a preguntar lo que el abogado ya quiso preguntarle y acompañó por escrito antes de la audiencia. Igual, consulto, en el expediente también no se designa a otra persona por cualquier eventualidad que le pueda pasar al abogado. Sí, pues hay autorizados, hay patrocinios múltiples, sí. ¿Se le orienta al testigo de qué pregunta se le va a hacer? En realidad, ahora vamos a ver, en realidad el testigo tiene que ir y ser interrogado. No se puede preparar al testigo. El testigo debe responder realmente lo que vio y lo que... Ustedes no sé si vieron en las series, muchas veces en las series americanas los abogados en algún momento dicen, no, sobre eso no quiero hablar, o sobre eso no me lo diga, no me lo cuente, porque ni siquiera quieren participar en algunas cosas. Acá está como mal entendido ese principio, y a lo mejor no es preparar al testigo, sino hay que interrogarlo. Yo, si ejerciera la profesión, lo interrogaría para saber qué sabe. Escúcheme, lo voy a llamar como testigo. ¿Usted vio la escena? No, ni idea. No, entonces no me sirve. No, pero yo sé que él estuvo, pero ¿por qué lo sabe? No, me comentó mi cuñada. No, entonces no lo llamo. O puede decir algo que te perjudique también. Sí, yo por eso notaba si había algo como previo. No, es decir, la respuesta a su pregunta es, ¿se prepara el testigo? No. Lo que sí creo que es de buena práctica es saber qué sabe el testigo. ¿Usted qué sabe? ¿Qué vio usted? No, yo vi cuando ¿usted se acuerda bien de eso? ¿Lo puede declarar? Sí. Otra cosa es, usted tiene que decir en realidad que eso ya no. Eso ya no corresponde, no es ético. ¿Se hace? Deduzco que se debe hacer. ¿Está bien? No. Jerarquiza nuestra profesión en absoluto. Nos hace ver como lo que nos ven una gran parte importante de la sociedad. Sí, no se prepara a los testigos. Se puede ganar un juicio y se puede ganar bien. Porque a veces el tema del ejercicio profesional parece que el abogado puede hacer cualquier cosa. ¿Vieron que el escribano no? El escribano no. El escribano va. Es muy raro que un escribano salga a vender una casa que no le pertenece a usted, diciendo que firmó usted, que no firmó. Porque dura 2 días el escribano se hace eso. Entonces, el abogado a veces se confunde el ejercicio profesional con ser cómplice. Y uno no es cómplice de su cliente, uno es el representante legal, que como primera función tiene que asesorarlo. Tiene que hacer docencia y decirle, mire señor, no, yo no quiero pasar alimento a mis hijos porque me joder la madre se lo gasta y al final yo lo pago y se gasta y sale con otros y al final lo pago yo. Bueno, mire, usted tiene que pasar alimentos.
no pase. Pero usted tiene que contar con su hijo, ¿está bien? No, pero sí, usted tiene que hacer. Bueno, ¿cómo? Bueno, vamos a ver cómo orientamos. Lo que usted plantea tiene algo de serio, si es cierto, si yo me a los hijos, si se lo gasta la mujer porque se va a Punta Cana con el nuevo novio, no, está mal. Vemos cómo transformamos esa cuota, ese pago a una afectación de los chicos. Vamos al colegio, vamos a esto, vamos al otro, no sé qué fue. Pero lo que no podemos decirle, creo yo, al menos, ¿cierto? Lo que no podemos decirle, bueno, vamos a ocultar todo, vamos a decirle que usted no tiene trabajo, vamos a decirle que perdió el trabajo, que su papá luchó en la empresa y que no tiene nada, y vamos a hacerle las tarjetas. Y eso no quería. Porque además, tenemos que ser. La gente cuando nos ve proceder como abogados de una manera no ética, ya se da cuenta que cuando le vayamos a ejecutar los honorarios vamos a hacer el mismo malandra que fuimos para litigar con el otro. Que no soy malo con el otro nada más, no soy un amoral con el otro, con mi cliente también lo voy a hacer el día de mañana. Entonces, cuando veo un abogado que está dispuesto a hacer cualquier cosa de cualquier manera, uno tiene que saber que hoy lo hace con un amigo al revés del otro. Dice, uy, cuando voy yo, ¿qué pasa? Sí. Le voy a contar un secreto que no se cuentes a nadie. Esto me lo contaron, pero no se cuenta. Si yo no te cuento más nada. ¿Está bien? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro para la conclusión. ¿Se prepara un testigo? No. Pero sí tenemos que saber más o menos. ¿Por dónde va a ir? Claro, ¿qué es lo que sabe? ¿Qué le voy a preguntar? Porque yo le pregunto cosas que él no participó. ¿Está bien? Bueno, perdón la digresión. El interrogatorio se debe plantear por escrito o a viva voz en el momento de la audiencia. Por escrito antes o a viva voz. ¿Cómo es la forma de este interrogatorio? Las preguntas tienen que ser claras, un hecho a la vez, y fundamentalmente no tienen que ser indicativas. No tienen que ser indicativas. Leo el 440, que es bastante claro, y después vamos a precisar un concepto. Los testigos serán libremente interrogados por el juez o por quien lo reemplace acerca de lo que supieren sobre los hechos controvertidos, respetando la sustanciación de los interrogatorios propuestos. ¿Qué nos dice esto? Que hay un interrogatorio que propone el abogado, pero si el juez quiere preguntarle cualquier cosa, le pregunta cualquier cosa. O sea, si quiere meterse y preguntar, yo tengo mis observaciones con esto, porque cuando uno pregunta, es porque tiene una teoría del caso en la cabeza. Y después no debe tener una teoría del caso hasta el momento de la sentencia. Y yo pregunto, a ver, ¿cómo que no, a ver, seguro que ya estoy, si intervengo en ese interrogatorio, ya estoy prejuzgando como juez, ya estoy teniendo este dobló a la izquierda, este se mandó, o este en realidad no, este no pagó, este que. Entonces voy a preguntarle. Desde mi punto de vista, el juez no debiera de intervenir de la manera en que el código dice libremente, cuando quiera, si quiere pregunte y pregunte lo que quiera. Porque ¿qué va a estar buscando ahí? Lo que dijimos, la verdad, la suya. La que él piensa que por dónde anda la cosa. Entonces, creo yo que se debería abstener un poco. Pero bueno, vamos a lo que dice el código, por lo pronto. Pero en el caso que sí intervenga, ¿qué pasaría? No nos pasa nada. El código se lo autoriza. Y en la práctica suelen hacer preguntas que... ¿Y el secretario en la también? En la práctica, bueno, acá, en la práctica, la audiencia la toma un audiencista que responde en base a un pliego interrogatorio. Empieza un interrogatorio para no confundir pliego con revisor. Y esa facultad, ponerle si la audiencia la hace el secretario o el empleado, ellos no pueden hacer preguntas, no estén ahí, solo el juez. Están como si tuviera el juez. Ellos si quieren preguntar, preguntan. Habitualmente no preguntan. Responden al interrogatorio, y ahora vamos a ver de qué forma se hace, y el testigo va contestando. El testigo, ¿cómo contesta? Mirando para adelante, no puede recibir notas, indicaciones de nadie, no puede darse vuelta. Las notas o las indicaciones, si son cuestiones técnicas,
Que el testigo dice, no, mire, me están preguntando una cuestión técnica, yo lo voy a contestar en base a un apunte que tengo, ¿no? Pero si son cuestiones cotidianas, no tiene que consultar ni notas ni apuntes, tiene que contestar libremente el testigo en base a la pregunta que se le hace, mirando para adelante, sin mirar al abogado y responder lo que se le pregunta. ¿Está bien? Las preguntas, decíamos, las preguntas no contendrán más de un hecho, 441, no lo confirmo. Serán claras y concretas, no se formularán las que están concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta o sean ofensivas o vejatorias. No podrán contener referencias de carácter técnico, salvo que fueran dirigidas a personas especializadas. ¿Qué significa? Que las preguntas no pueden contener, no pueden ser afirmativas. Yo no le puedo decir, para que el testigo me diga que el doctor Rabino cruzó el semáforo en rojo. No, o sea, está diciendo que crucé el semáforo rojo. No. ¿Cómo estaba el semáforo cuando el doctor Rabino prendió el cruce de la intersección? Esa es la pregunta. No en forma afirmativa, ni que la pregunta contenga la respuesta. ¿Siguen? Que el actor se negó a suscribir el convenio de refinanciación de deuda. ¿Qué hizo respecto del convenio? ¿Entienden? ¿Qué hizo? No, se negó a firmar. ¿Siguen? Entonces, las preguntas son claras, sencillas. La pregunta que uno le haría, de un hecho por vez, se puede preguntar 200 cosas, mareado, y la observación más importante que nosotros vemos por lo general es que son indicativas, que confunden, que lo inducen al testigo a dar una respuesta. Esas son las observaciones que podemos ver en el interrogatorio. ¿Quiénes hacen esas observaciones? La puede hacer el audiencista cuando abre el interrogatorio y dice, doctor, la tercera, la quinta y la séptima son indicativas. ¿Qué hace? ¿Las deja sin efecto? ¿Las reformula acá? ¿O entonces él dice, no, a ver, la reformulo? La parte contraria, si el audiencista no dice nada, puede decir, me pongo esa pregunta, es indicativa, o es sobre hechos personales. Entonces el audiencista dice, doctor, ¿qué hacemos con esa pregunta? No, insisto, porque para mí también. Bueno, entonces el juez resuelve. Ahí el audiencista se levanta, suspende la audiencia, va y pregunta al juez y dice, ¿qué hacemos con esta pregunta? Entonces el juez le dice, sí, hacela, no la hacela, se fundamenta el último acto en la audiencia y la audiencia sigue. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo, la audiencia se toma presencia del secretario o de un audiencista, las preguntas las formula la parte que propuso al testigo. Estas preguntas tienen que respetar las formas del 441, sencillas, claras y fundamentalmente no ser indicativas. ¿Puede negarse a responder el testigo? Puede negarse. ¿Qué pasa si se niega? Si la negativa está justificada, el juez lo puede liberar eventualmente. ¿Podrá el testigo rehusarse a contestar las preguntas? ¿Cuándo? Si la respuesta la expusiere a enjuiciamiento penal, si se compromete su responsabilidad, que implicaría declarar contra sí mismo. Y si estuviese comprometido el secreto profesional. Un médico. Un médico, un psicólogo, un sacerdote. Entonces, en el caso que el testigo se niegue por alguna de estas causas, el juez tendrá que evaluar si insiste con la pregunta relevándole de su obligación del secreto o si directamente no lo considera necesario y respeta ese silencio por parte del testigo. ¿Está bien? Bien. En procesos civiles, por ejemplo, a un psicólogo lo pueden obligar a violar el secreto profesional. Sí. Si no, obligar no, el juez lo releva del secreto profesional. El juez le dice, ¿usted quédese tranquilo? Yo lo relevo del secreto profesional. No es que lo obliga. Le dice, usted
está relevado del secreto profesional. Así que no hay ningún problema, esto lo puedo contar. Si el juez, que el juez lo haga, es muy raro, tiene que ser algo muy, muy importante. Muy importante. El juicio de familia ni que hablar. Imagínense, el juicio de familia, el tema abuso de menores, como un psicólogo va a guardar secretos. Claro, ahí. Por ejemplo, hay casos en que un médico también, eventualmente en un juicio de mala praxis, está discutiendo y bueno, está revelando un secreto profesional eventualmente y bueno, tiene que decir, mire, yo voy a revelar un secreto profesional, si un juez, ¿qué hago? Y el juez tiene autoridad, como para relevarlo de esa obligación de mantener secreto. Bien, entonces, a ver si nos ponemos en situación. Ofrecimos al testigo, cumplimos con todo lo que había que hacer y formulamos las preguntas en base al 441. ¿Cuál es la primera pregunta que se le hace a los testigos? A los testigos primero se los identifica, que sean las personas que fueron ofrecidas, que no estén ninguno de los testigos incluidos por el código. Y se les pregunta sobre las generales, se llaman las generales de la ley. ¿Qué son las generales de la ley? Las generales de la ley son las preguntas de conocimiento, donde se le dicen al testigo de qué trabaja, qué interés tiene en el proceso, usted es amigo, qué relación tiene con las partes, tiene algún interés en el juicio. Todas esas preguntas se les hacen para individualizar de qué trabaja, qué relación tiene con las partes y si tiene algún interés en el proceso. ¿Qué pasa si el testigo dice sí, soy amigo, o quiero que este juicio ganarlo, quiero que el actor lo gane porque el demandado no me lo banco, a mí es lo mismo? ¿Qué pasa si el testigo dice sí, lo conozco, soy amigo, quiero que le vaya bien? ¿Ese testigo declara o no declara? No puede, está excluido. ¿Qué dijimos que eran los excluidos? ¿Cuáles dijimos que eran los excluidos? Hace 2 minutos. Hace 2 minutos que dijimos. Los fines. Excluido no es. Si no está excluido, entonces Está permitido. declara. Y uno dice, ¿cómo va a declarar si tiene tanto interés? ¿Cuándo va a tomar como relevante ese? En su momento el juez dirá, no, este testigo es el hermano, ¿qué va a hacer? ¿Se entiende? Entonces, la evaluación de la potencia cognitiva de esa declaración la va a hacer el juez al momento de sentenciar. Pero declarar, obvio que declara. Después el juez capaz que no lo tiene en cuenta. El juez quizás el juez no lo tiene en cuenta. Entonces, los testigos que están comprendidos en las generales de la ley declaran. Entonces, ¿y cómo lo declara el juez cuando tiene que evaluar la sentencia que tiene que hacer el escrito ¿Cómo pone? el juez evalúa que después vamos a ver cuando veamos sentencia, porque eso es un concepto de cómo el juez edifica su construcción intelectual para concluir. Pero uno puede decir, agarra al testigo tal y tal, no les voy a dar, no me generan convicción por esto, por esto, por esto. No solamente un testigo puede no generar convicción porque por la relación que tiene por las partes o por el interés que tiene en el juicio, sino también por sus contradicciones. ¿Qué sé yo? En la causa penal dijo que iba en moto y en la causa civil, 2 años después, cuando tengo que declarar, dijo que iba en un auto. En la causa penal dijo que iba al trabajo y hoy acá viene y dice que no, que estaba desempleado. ¿Entiendes? Entonces, cuando a veces hay contradicciones en la declaración, el juez puede no darle crédito y a lo mejor darle crédito a otro testigo de la otra parte que lo convence más. Sería la sana crítica, ¿no? Un testigo que en una declaración empieza diciendo, no, yo en realidad el accidente no lo vi. Y después dice, no, yo vi cuando no. ¿Lo vio? ¿No lo vio? La audiencia es larga, las preguntas son muchas y después empiezan a incurrir en contradicciones. Entonces, cuando se advierten esas contradicciones de un testigo eventualmente preparado y no preparado, por eso a veces
son más importantes, más tenidos en cuenta los testigos que son más dubitativos que los que son muy precisos, que relatan una situación de hace 10 años. Que dicen, sí, perfecto, la liga, la hora, el color. Y el otro dice, no, bueno, fue hace 10 años, pero para mí, yo lo que vi fue esto. Es más creíble ese que otro que viene y se acuerda de todo. Entonces, está todo inventado. O sea, hay fallos que tratan el tema de la declaración testimonial, porque la declaración testimonial, el jueces sabemos que es la que más cuestionable, la más vulnerable como prueba. ¿Por qué? Porque, bueno, el testigo puede venir y decir cualquier cosa. Hay determinadas cosas que puedo probar solo por testigos y determinadas cosas que no puedo probar por testigos. Yo no puedo traer 3 testigos que digan que le presté plata al demandado y no me la devolvió. Como si yo sé que le prestó el vehículo, se prestó plata. ¿Se entiende? Eso no se puede probar por testigos. Porque si no, si traigo 3 amigos, le hago que pagar. No. Entonces, hay cosas que sí se prueban por testigos y cosas que no se pueden probar exclusivamente por la prueba. Entonces, decíamos que el testigo declara, se le preguntan las generales de la ley y declara bajo juramento de decir verdad. Declara bajo juramento de decir verdad. Si no cumple, porque se advierte contradicciones o mendacidades en sus dichos, el juez civil lo que hace es pasar las actuaciones a la justicia penal para que investigue la posible comisión del delito de falso testimonio. ¿Bien? ¿Qué hacen los abogados a veces? Cuando sospechan de testigos preparados, qué sé yo, le dicen a la audiencista, quiero que le lea por favor las condiciones bajo las cuales va a declarar y las consecuencias que tiene que se lo lea, que le lea la pena, que le puede caber, si miente, qué sé yo. Entonces, es un impacto que nos podemos parar. Porque después empiezan las repreguntas y los audiencias se empiezan a enroscar y luego dice, la contraria dice, perdón, quiero que pasen las actuaciones a la justicia penal y al final uno por hacer un termina y la condena por falso testimonio es una condena alta en la escala penal. Es una condena alta. O sea, no es algo que se pueda solucionar así fácilmente el falso testimonio. Y si se corrige y dice que se confundió la respuesta. Eso se valora, no importa. Pero después lo valorará el juez penal, eventualmente, cuando se investigue la comisión del delito de falso testimonio. El juez civil no se va a meter en eso. El juez civil toma la declaración y después verá si le cree o no le cree en el momento de sentencia. Cuando termina la declaración, en base al interrogatorio formulado por la parte que propuso el testigo, que puede ser escrito o verbal, el abogado puede preguntar, la otra parte puede repreguntarle al testigo después la valoración que el juez haga de esa prueba. Acá recuerden que no rige el principio de prueba tasada. Un testigo no es menos que 5. Como son 5 testigos, le creo a los 5. A lo mejor el que me genera más condiciones es el testigo único. El actor trajo un testigo y el demandado trajo 5. Pero el testigo del actor es convincente y está de acuerdo con el resto de la prueba. Porque el análisis de la prueba se hace en forma integral, no disgregándola una por una, sino en el contexto global del análisis uno dice, capaz que cada una de las pruebas es poquito. Siempre dice, pero cuando yo lo junto todo, dice, bueno, tengo esta documentación, tengo estos testigos, tengo esta pericia. Aislada, cada prueba no parece importante, pero cuando yo veo todas, bueno, ¿entienden? Es lo mismo que pasa en la vida. Yo veo a alguien salir, le falta la cartera y salió rápido. Pero bueno, si yo veo que falta la cartera, salió rápido. Después que sigo primero, estaba sentado al lado. ¿Se entiende? Entonces, cada una de esas cositas yo no puedo decir, porque alguien se va primero y decir que se robó la cartera. Pero después empiezo a juntar todo, digo, bueno, cada una de estas cositas que
llevan a inclinarme, pues bueno, se llevó la cartera, así que se fue primero, corriendo. Capaz que se haya ido primero corriendo no significa nada. Pero bueno, lo punto. Esto para el análisis de la prueba es lo mismo. Entonces, la otra parte, recuerden que puede hacer las preguntas que sean necesarias. Después puede ordenar careos entre los testigos. Después puede ordenar careos. ¿Saben lo que son careos? ¿Sí? ¿No? Sí. El testigo dice una cosa, el testigo dice otra, dice, a ver. Me dice, ¿cómo es lo que dijo usted? ¿Y usted qué dice? ¿Y usted dónde estaba? Y bueno, poco. No se hace. Habitualmente. ¿Son los testigos? Sí, testigos. Sí, sí. Las partes todavía acá no participan. Ahora vamos a ver la audiencia confesional. ¿Qué pasa si los testigos viven fuera del lugar del asiento del juzgado? El 451 me dice, en el escrito en que ofrecemos la prueba, la parte que hubiese presentado testigos que deban declarar fuera del asiento del tribunal en razón de su domicilio, se acompañará al interrogatorio e indicará los nombres de las personas autorizadas para tramitar el exhorto. ¿Qué significa eso? Más largo el artículo, pero para resumir. Si yo tengo que pedir que declare a alguien que vive en Salta, no se lo venir acá, yo puedo mandar un exhorto a la provincia de Salta para que el juez que corresponda al domicilio del testigo lo cite a declarar. ¿Sobre qué? En el exhorto le mando el interrogatorio. Entonces, en el juzgado de Salta lo citan, el juez de Salta es como el mandatario del juez de la provincia de Buenos Aires, cumple con esa declaración y la manda para acá. ¿Está bien? Eso es lo que se puede hacer. En el tema de la idoneidad de los testigos, el 456 nos dice: dentro del plazo de prueba, las partes pueden alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos. El juez apreciará según las reglas de la sana crítica y una oportunidad de dictar sentencia definitiva sobre el particular. Es decir, 456. Igual ustedes lean, sobre todo que vamos a tener una clase de repaso, ustedes lean todo lo que les dije de 424 en adelante, el 456. Leanlo hoy y más las preguntas que sean menesteres de lo que escribimos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Va a dar usted el repaso virtual? No escuché. El lunes que viene, ¿usted está virtual o va a estar presencial? Creo que vengo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando declaran los testigos, puede ser que en la audiencia yo no me dé cuenta de que ese testigo realmente, las generales de la ley, las contradicciones, entonces durante el plazo de prueba, tengo la posibilidad de hacer la tacha a ese testigo. ¿Qué significa? Cuestionarlo, impugnarlo. ¿Qué pasa con esa impugnación? Nada. Simplemente queda como una consideración respecto de esa declaración testimonial que el juez va a evaluar en el momento de sentenciar. Entonces después, en el momento que sentencie, va a ver el testigo que declaró, qué es lo que dijo el testigo, va a ver eventualmente si tiene contradicciones. Después va a ver las observaciones que le hizo la contraria a ese testigo. Dijo, mire, si no puede ser testigo, acá hay una cosa, acá dijo otra. Entonces, eso puede ser la tacha de la idoneidad del testigo. O sea, se refiere a la idoneidad por ese tema, porque dijo una cosa y dijo otra. Sí, o respecto de su credibilidad. De su credibilidad, si la considera que está menguada por alguna circunstancia en particular que surge de su testimonio. En el caso de la impugnación de testigos a pedido de parte, nada más, el juez no podría. ¿Impugnarlo, juez? No, bueno, no lo tomaría. ¿Cuál es el momento de ese? Le pregunto. No, el juez no. ¿En qué momento lo hace el juez? La sentencia. Cuando hace la sentencia. O sea, el juez
Hasta ahora, si tenemos que definirlo, es un personaje menor. Hasta ahora. Testigo, preso, está ahí. Mirando, mirando. Después sí, va a ser el que va a decidir. En base a todo esto que estamos haciendo, prueba informativa que ustedes vieron, prueba pericial, y ahora estamos viendo los testigos que declararon actualmente, y según las cosas que hayan dicho respecto a los hechos controvertidos y conducentes. ¿Se termina de responder más o menos? Sí. Las obligaciones, 430 es muy importante, la forma del interrogatorio, qué pregunta, las generales de la ley, quiénes son los testigos excluidos, y cómo es la forma en que se concreta el examen. Bien, vamos a hacer todo corrido. Tengo una pregunta. Ser testigo, una persona va a declarar con respecto al principio que tiene que ver con los sentidos. Una persona no vidente se puede presentar en un juicio. Le voy a hacer una aclaración con esto que viene al caso. Los sentidos, el no vidente tiene sentido, se puede decir que algo escuchó. Porque justamente lo más bien desarrollado es. Puede declarar lo que vieron por sus sentidos. Puede declarar lo que vieron por sus sentidos. Lo que está discutido es, dentro de la práctica criminal, ¿testigo único sirve? Sí. Si yo tengo un solo testigo, ¿sirve? Si es convincente, sí. Sirve más de 10 que no sean convincentes. El testigo de oídas, el famoso testigo de oídas, el que dice, me dijeron. ¿Mucho? No, pero que le dijeron sí. ¿Qué es lo que él sabe? Que le dijeron. ¿Qué es lo que dijo? Que le dijeron. ¿Sirve? No es el caso. Al principio poco y nada. ¿Me dijeron? ¿Bien? Entonces, depende de qué juicio estemos, el me dijeron puede ser importante. Respecto de otros, nada. El testigo de oídas, en principio, es un testigo poco importante. En general, podemos hablar de casos puntuales donde a lo mejor un comentario puede definir una causa. Familia, penal, menores. Pero en el aspecto civil y patrimonial, el me dijeron, casi nada. ¿Está bien? Ese es el famoso testigo de oídas. ¿Tiene alguna pregunta? En el orden de la respuesta, uno puede decir, no me acuerdo de la primera, pasó por la décima, me acuerdo de la respuesta de la primera, cuando yo digo no me acuerdo. Lo que se va a hacer en el acta, ustedes tienen que relajarse en este sentido. La audiencita pregunta en base al interrogatorio que tiene y el testigo contesta. Lo importante es que la transcripción de lo que dijo el testigo sea lo más fiel posible en el acta, porque lo que va a ver el juez en principio, en el proceso tal cual lo tenemos ahora, es el acta. Hay audiencia, hay una transición en la que estamos yendo a un proceso oral. Entonces hay algunos juzgados que se ofrecieron como prueba piloto y están haciendo un juicio oral donde la audiencia ya es filmada, es videograbada. Entonces la audiencia testimonial se toma en principio y se firma. Entonces no se escribe, porque queda constancia en los registros fílmicos. ¿Eso está? Sí. ¿Está legislado? No. ¿Se está haciendo? Sí. ¿Hay pruebas piloto para ver cómo funciona? También. ¿En la reforma está previsto? Sí. En la reforma está previsto un proceso por audiencia. ¿Cómo es el proceso? Que no se lo voy a decir todo, pero simplemente para que vean hacia dónde vamos. Haremos un paréntesis. Esto. Vamos a tener una demanda y una contestación de demanda. Parecido a lo que tenemos ahora. Pero puede haber una audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar sí o sí va a estar el juez. Y le va a decir al actor, a ver, ¿usted qué le pasa? ¿Qué quiere? Esto. Bien, ¿qué prueba trae? Bien. ¿Usted qué dice? No, esto. Bueno, está bien. ¿Hay un acuerdo? ¿Podemos arreglar algo? No. Listo, bien. Bueno, de la prueba que usted trajo, estos 10 testigos, ¿qué saben? No, 5 vieron, los otros, no, listo, vamos con estos 5, los otros nada. ¿Usted quiere una pericia? ¿Para qué? No, para demostrar esto, pero si eso se lo reconoció, la pericia no va. Bien, ¿vamos? En esa audiencia preliminar se arma o se hace un acuerdo o se arma lo que viene del juicio, se dice qué pruebas vamos a hacer. Se abre la causa prueba, se hacen las pericias, lo que se tenga que hacer. Los testigos no declaran. Se fija una audiencia de vista de causa.
La audiencia de vista de causa es la audiencia final del proceso. Producida toda la prueba, testigos no. Se fija la audiencia y otra vez el juez con las partes ahí, actor y demandado. Bueno, ahora se produjo la prueba. En base a la prueba, ¿quieren arreglar? Ya uno ve que probó, que no probó, si está bien o si está mal. ¿Quieren arreglar? No quieren arreglar, bien. Vamos a declarar los testigos, las partes, los peritos les vamos a preguntar en base a lo que escribieron en la prueba, les preguntamos, listo, dictamos sentencia. ¿Bien? El proceso oral tiene dos audiencias, una preliminar y todo bajo pena de nulidad. O sea, el juez tiene que estar en la audiencia preliminar y en la vista de causa. No puede delegar. ¿Qué significa? Que vamos a tener que tener más jueces y menos empleados. ¿Por qué? Porque el juez va a tener que estar presente. ¿Cuántas audiencias va a poder estar presente en un día? 1, 2, 3, bueno. Esas son las audiencias que va a poder tomar por día. ¿Cuando está presente? No. Es nula. Es nula. Pero ¿ven cómo es la dinámica? Así rápido se lo digo. Esto no tiene que ver con la materia puntual, pero esto es el código está reformado en ese sentido. En líneas generales. ¿Se incorporaron otras cosas? Sí, se incorporó la persona en estado de vulnerabilidad, que puede ser declarada como tal, entonces tiene ciertas prerrogativas y ciertos aligeramientos de las cargas procesales. La persona en estado de vulnerabilidad que tiene que ser declarada por el juez. Pero en sí el proceso obliga a una inmediación del juez, participación en la audiencia preliminar y audiencia de vista de causa. La vista de causa no se escribe nada, se filma todo, la audiencia preliminar también. Y es un proceso ya oral. Vienen, declaran los testigos, declaran las partes y declaran los peritos en base a las preguntas que se le formularon. ¿En base a qué se declara estado de vulnerabilidad a la persona? Y determinadas características que debe reunir una persona para estar en ese estado. Obviamente pueden ser problemas físicos, económicos, sociales, culturales. Entonces, una persona analfabeta quizás. ¿No? Bueno, pero a lo que voy es, fíjense que es distinto a lo que tuvimos ahora, ¿no? Está bastante cambiado. Pero para saber asimilar los cambios, nosotros tenemos que venir tenemos que saber de dónde venimos. ¿Está bien? Es importantísimo saber dónde estamos parados para saber las reformas, en qué nos van a mejorar o no. Cualquier persona que venga y vea cómo está la Argentina hoy, capaz que tendremos que explicarle de dónde venimos, para que entienda, tal vez que nos entiendan los argentinos a veces, que dicen, ¿cómo están acá? ¿Qué hacen? Bueno, porque, claro, se entiende en base tal vez a nuestra historia. Entonces, esto es lo mismo, nosotros vamos a entender esos cambios porque tal vez hoy dijimos algo, el juez no estaba muy presente. Entonces, ¿qué se hace? No, queremos al juez presente, bajo pena de nulidad, porque queremos el juez presente. Entonces, esa imposición de que el juez esté es una reacción a que el juez no estaba. Pero el juez no, ¿por qué no estaba en su casa? Porque el proceso era escrito. Y al ser escrito, tenía otra dinámica. Entonces el juez se preservaba el escrito y después se resolvía. Ahora quiere que el juez participe. Ojo con el juez participante, está muy bueno, pero también puede ser arbitrario, empieza a preguntar, empieza a torcer, empieza a ver. Hay subjetividad por dentro. No, empieza a prestar para acordar, la gente se siente mal, pero al final yo quiero juicio, no quiero acordar, y puede ser mejor, a veces pasa en los juicios laborales, que la gente a veces se siente presionada para acordar y porque el juez empieza a emitir o a adelantar opiniones que no debiera. Bueno, vamos a ver, en principio la reforma, la verdad parece bastante buena. ¿Por qué? Porque el juez va a estar más presente, va a ser más rápido, entrar en contacto con la gente en cierta manera va a favorecer. En otra no. Mi opinión al respecto. Pero esto de cuánto tiempo se proyecta, digamos, de que se... ¿Cómo? De acá, ¿cuánto tiempo se proyecta? El De que proyecto se está lleve? presentado en plan. Si se va a aprobar o no. Pero ya está terminado. Muchos participamos en la redacción y la discusión. Si se va a hacer o no. Hay pruebas pilotos, hay juzgados que están haciendo los juicios. Estos juicios ya se están haciendo en determinados juzgados que se ofrecieron como prueba piloto. ¿Y los resultados? Hay como una estadística. Algunos buenos, otros no. Donde hay poca litigiosidad son buenos. Donde hay mucha litigiosidad es más complicado, porque ¿cuántos juicios puede estar el juez sentado ahí? ¿Cuántos jueces vamos a necesitar?
para que estén sentados ahí. Muchos. No, y Si además tenemos económicamente muchos, también. Si no tenemos mucho, ¿qué va a pasar con los juicios? Van a... Está peor que ahora. Va a ser No, más largo. menos personal que... ¿Qué les quiero decir? Esto requiere una reforma más integral. Loma de Zamora es un departamento judicial de mucha litigiosidad, es uno de los más grandes de Latinoamérica en litigiosidad. Entonces, ¿qué pasa? Todas las pruebas que en otros lugares son buenas, en Trenquilauquen, en Dolores, en Pergamino, en Zárate, quizás uno lo traslada acá. Yo les digo que voy a tomar exámenes, son 5 alumnos, y el profesor un fenómeno, estuvo media hora con cada uno, se explicó que si son 100, 200, 500, va a ser un desastre. Le tomó 2 preguntas, salió, me dijo que no, me preguntó, no me escuchó, no sabía ni quién era, pidió el documento, ¿no? Claro, 3 horas, 4 horas, 5 horas de examen, sabemos que ustedes y yo, ¿se entiende la diferencia? Y sin embargo, un examen oral con 5 o 6 alumnos es fantástico, porque uno dice, no. Bueno, eso pasa a todos los niveles. Eso pasa a todos los niveles. Entonces, con la alta litigiosidad, el sistema es buenísimo siempre y cuando se tengan los medios económicos y técnicos para llevarlo adelante. Porque la presencia del juez en la audiencia es fácil. 3, 4 audiencias por día, listo. Son 3, 4 audiencias por día. Y no hace otra cosa, no tiene que dictar sentencia. Bueno, son 3, 4 audiencias por día. Bueno, cuando uno empieza a sacar los números, empieza a darse cuenta que las audiencias se van a aplicar acá 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses. Claro. Y ya estamos de vuelta a lo mismo. Me empecé un juicio y me fijaron 28 meses y ya está mal. Dejó de ser rápido. Claro, dejó de cumplir el objetivo. Y a lo mejor en otro lugar está fantástico, porque tienen menos y el juez está ahí. Uno va y se lo ve al juez. Y el juez estaba ahí, se metió y preguntó. Está buenísimo. Bueno, eso, para pensar. Bien. Vamos a la prueba confesional. Quiero mirar lo que nos falta. En la prueba confesional acá declaran las partes. Acá declaran las partes. La prueba confesional se configura cuando el actor o el demandado pide la declaración del contrario. La declaración del contrario. Acá, el actor pide que el demandado venga a declarar. Se llama prueba confesional o de absolución de posiciones. Y el demandado pide que el actor vaya a declarar. ¿Puede pedirlo o no? ¿Le interesa? ¿Cómo se lleva adelante después? ¿Qué hace acá? Fija una audiencia para la prueba confesional de absolución de posiciones. Y escuchen bien los términos. Vamos a tratar de hacerlo sencillo. El que pide la declaración del otro, el actor, por ejemplo, se va a llamar ponente. Ponente. Y el que es llamado a declarar, o sea, todo lo demandado, se va a llamar absolvente. Absolvente, de absolver. Ponente y absolvente. ¿Quién es el ponente? ¿El actor O el demandado. o el demandado? ¿Quién es el absolvente? El actor o el demandado. El ponente, hago así hago un cambio para poder explicarlo mejor y ya llamarlo por su nombre. El ponente tiene como obligación adjuntar a la causa un
¿Y absolución? Sobre ese pliego va a tener que responder el absolvente. Un pliego de posiciones. Es decir, yo la demanda, ¿no? Ofrezco prueba documental, testimonial, pericial, confesional. Soy ponente. ¿Para qué? Para que venga el demandado y responda algunas cosas que yo le quiero preguntar. Cuando contesto demanda, ofrezco prueba pericial, confesional. ¿Para qué? Para que venga el actor a responder determinadas cosas. Ahí soy ponente. El ponente tiene que hacer el pliego sobre el cual va a tener que responder el absolvente. ¿Hasta qué momento se puede acompañar este pliego? Hasta media hora antes de la audiencia. La pregunta es, ¿qué audiencia? La audiencia que el juez va a fijar para que el absolvente responda. Una audiencia verbal. Si hacemos audiencia es in voce. El pliego sería como en la testimonial, las preguntas que se formulan. Claro. Ahora van a ver por qué no dije nunca interrogatorio. Dije pliego. Sí, es así, es como el interrogatorio, pero a diferencia del interrogatorio tiene una diferencia clave. ¿Tiene qué? Tiene una diferencia que ahora vamos a ver. Entonces, tenemos que el ponente pide la audiencia para que absuelva el absolvente, para que responda el absolvente. El juez fija la audiencia y el ponente tiene que acompañar un pliego, llamamos pliego de posiciones. ¿Hasta cuándo lo puede acompañar? Hasta media hora antes de la hora fijada para la audiencia. Si no lo acompañó, perdió la prueba. Y la pregunta del millón es, ¿qué es ese pliego? Yo como abogado, ¿qué hago en ese pliego? Ese pliego son afirmaciones que el ponente formula, afirmaciones, y el absolvente tendrá que responder por sí o por no. ¿Cómo sería? Que afirmaciones, sí viajó o no, que usted Pasó en rojo. que usted firmó el boleto de compraventa, que usted una por vez, por eso nunca dije interrogatorio, no es un interrogatorio, es un pliego. ¿Qué significa? Que yo voy a afirmar cosas. Cuidado con lo que afirmo, porque lo que afirmo yo lo estoy reconociendo. A veces abogados hacen mal el pliego, lo hace cualquiera, y están afirmando cosas que le pueden hacer perder la demanda. Cuando el ponente afirma cosas en un pliego, las está reconociendo. Si yo digo que usted pasó el semáforo rojo, es porque yo estoy diciendo que pasó el semáforo rojo. Si yo estoy diciendo que usted firmó el boleto, yo después no puedo decir, no firmó. No, si yo le dije en el pliego que usted firmó. Pero pregunto, profesor, desde mi ignorancia, cuando yo redacto un mail, lo redacto, lo dejo stand-by, después espero un rato y lo vuelvo a leer antes de mandarlo, porque es algo importante, digo, los abogados no hacen eso, porque Sí, para bien. perder una demanda. Hay gente que no lee el mail a veces. Claro, hay gente que a veces lo manda, sí, gente que lo lee, que es muy bien, que lo Porque lee. yo me considero que no soy buena redactando. por eso No, cuando pero redacto- le quiero significar que está muy bien, y sí, debería ser. Ahora, hay veces que no es que el abogado se sienta, tiene un uso, porque ustedes pónganse, aprendamos a tener una visión crítica. No es, el abogado no tiene un juicio por un problema que se sienta a redactar un pliego. Nada. Ciertas cosas, los chicos, el marido, la esposa, la suegra, los 200 expedientes, 500 clientes, no le pagan y
yo muchas veces digo, ¿cómo se presenta esto? O ¿cómo un juez hace esto? Bueno, porque el juez, como el abogado, todos tenemos momentos. Entonces, tenemos que ser también, porque somos abogados, trabajamos con personas, tenemos que ser también comprensivos, empáticos. A veces somos muy rigurosos juzgando al otro y muy indulgentes con nosotros mismos. ¿No? Riguroso con el profesor, pero nosotros no puedo, vengo. Nosotros también. No, yo voy por los alumnos, tengo que estudiar, pero no, yo llego más tarde, vengo después, ¿cierto? Pero sí. Entonces, como abogados tenemos que aprender. Nosotros trabajamos sobre conductas humanas. Ni que hablar los jueces, las juzgamos, le damos consecuencia a eso. Cuanto mayor es el poder que uno tiene, más prudente tiene que ser para ejercerlo. Claro, yo por eso, porque tengo muchas personas a cargo y cuando mando un correo. Pero está muy bien. Te quiero decir que eso es loable. Lo que también tenemos que ser comprensivos cuando juzgamos la conducta del otro y decir, ¿cómo hizo este pliego? Y sí, está bien, quizás es un desastre, no lo sé, pero siempre dejemos la duda de que también puede haber un mal día, de que también, ¿no? Todos lo tenemos. Entonces, como abogados nosotros tenemos que saber cuando juzguemos la conducta de nuestros pares, de los magistrados cuando juzguen la conducta de las personas, también bajarse un poco de ese pedestal imaginario en el que algunos se colocan y ponerse un poco, seamos más criteriosos para juzgar a los demás y seamos tan indulgentes como con nosotros mismos. Bien, entonces, ¿qué les quiero significar? Ponente y absolvente. El que ofrece la prueba se llama ponente, el que responde se llama absolvente. El ponente tiene que acompañar un pliego de posiciones. ¿Por qué le llamamos posiciones y no preguntas? Porque son afirmaciones. ¿Cómo son estas posiciones? Un hecho por vez redactado en forma afirmativa. Lo que afirmo yo ya lo estoy reconociendo. Así que hay que tener mucho cuidado. He visto cantidad de juicios que se pierden por pliegos mal hechos, donde el juez sale y dice, ¿usted afirmó tal cosa? No, pues es una pregunta del pliego, sí, pero es una afirmación. ¿Está bien? Entonces, yo afirmo y el demandado contesta, ¿por sí o por no? ¿Por sí o por no? ¿Quiere aclarar? Puede aclarar. Pero en principio sí, aclaro, no, aclaro. Sí. El ponente puede ser cualquiera, ¿no? El demandado o puede ser el actor. Cualquiera. El que ofrezca la prueba es ponente, el que responde va a ser. ¿Puede ser que los dos ofrezcan pruebas o no? Los dos ofrezcan sí. Esta prueba tiene, ustedes dirán, qué ridícula esta prueba. ¿Por qué? Porque el actor va a decir todo que es y el otro va a contar todo que no. ¿Bien? Entonces muchas veces se desiste. ¿Cuál es el asesoramiento del juez, del abogado, cuando el cliente va a absolver posiciones? Diga todo que no. Ante la duda diga que no. Porque todo lo que afirma el actor es porque a él lo beneficia. Entonces, como a veces esta afirmación a veces torna confusa para el que tiene que responder, entonces le dice, ante la duda diga que no. Diga todo que no. Porque el otro está afirmando cosas que supuestamente lo benefician. Entonces va a afirmar. Entonces, ¿cómo es la fórmula de una absolución de posiciones? ¿Cómo es la fórmula de una posición? Para que, encima, la fórmula es maravillosa. Para que jure como que es cierto tal cosa. Para que jure como que es cierto tal cosa. Y en realidad, el absolvente no declara bajo juramento. Porque ¿quién declara bajo juramento? El testigo. ¿El actor y el demandado pueden declarar bajo juramento cuando se están defendiendo? No. ¿Por qué? Porque nadie puede estar. Sí, ¿qué es que el juez te tenga por confeso en la sentencia? Ahora. Entonces, ¿me siguieron esto? Ponente absoluto. ¿Sí? ¿El absolvente se puede negar a responder? ¿Cómo? ¿El absolvente se puede negar a responder? Sí. Al igual que el testigo. Sí, ahora vamos a ver porque está conectado con lo que dijo yo. Y, profe, teniendo en cuenta lo que usted dice, como que es obvio que todos van a decir que no de las dos partes, ¿en la práctica se utiliza igual? No, se desiste mucho. Ah. Muchas partes desisten. ¿Pero por qué? Esto está conectado con lo que dijo ella recién. ¿Qué pasa? Entonces ustedes le dirán, ¿y qué sigue esta prueba? El actor va a decir todo que sí, el demandado va a decir todo que no. Cuando el demandado diga todo que sí, el otro va a decir todo que no. ¿Está bien? Hay el 415
que le da una vuelta de tuerca a esta prueba que creo yo que en la reforma va a caer absolutamente en desuso. El 415 nos dice que el absolvente que no comparezca o que responda con evasivas, es lo que preguntaba recién su compañero, se niega a responder, responde con evasivas, no sé, no me acuerdo, qué sé yo. Que según el juez se niega a responder, responda con evasivas, o que no comparezca, se va a tener por configurada lo que se llama la confesión ficta. ¿Qué es la confesión ficta? La confesión ficta. Ficta. Ficta, de ficción. Ficta. Se va a tener por configurada la confesión ficta. ¿Qué es la confesión ficta? Es una ficción legal por la cual al absolvente que no vino o que respondió con evasiva se va a tener como si hubiera dicho todo que sí, como si hubiera respondido afirmativamente. Acá cambia la cosa. No vengo, el juez va a interpretar que todo lo que me dijo en el pliego es sí. ¿Que usted cruzó el semáforo rojo? Sí. ¿Que usted tenía exceso de velocidad? Sí. ¿Que usted no tiene carnet de conducir? Sí. ¿Que usted venía de contramano? Sí. Va a interpretar ficta. Se genera una ficción legal, donde queda acá la verdad, por paréntesis. Se genera una ficción legal donde la persona que no vino, se tiene por confesa. Es decir, se va a interpretar el principio, y ahora por qué digo principio, que dijo todo que sí. Perdón. El contenido del pliego, el absolvente se interioriza cuando en la audiencia. La persona que no vino se tiene por... No, Confesa. sobre cerrado. Confesa. En realidad que no debería ir. Pliego se acompaña en sobre cerrado. Absolvente. Claro. El otro va a decir sí. Me olvidé decir. Hasta media hora antes de la audiencia. No lo dijo, que viene con el estado. Sí lo dijo que ahora. Bien. Entonces, Después lo voy a escuchar de vuelta. fíjense qué importancia que cobra acá la prueba. Para que no se asusten. Bueno, entonces, esto es lo que se llama confesión ficta. Qué paradójico que alguien puede venir y mentir y decir todo que no, y no pasa nada. Y alguien que no viene porque Por lo que sea. enfermo, se le va a traer todo que sí, que dijo que sí. En este caso, ¿ponen una sola audiencia o se ponen dos audiencias como en el caso del testigo? Una sola. Ah. Una sola. En este caso no hay justificativos de por qué no pudo ir. Sí, si presenta justificativo, se fija una nueva. Acá dice por sí solo y sin evasivas, o sea, ya pasa la siguiente, ya en un promedio de que contesta así, ya lo toman como. No, cada respuesta evasiva. Cada respuesta Que ustedes venían con el no sé, no me acuerdo. Bueno, listo, que sí. ¿Se entiende? ¿Cómo estaba el semáforo cuando usted prendió el cruce? No sé, no me acuerdo. Bueno, sí. No me andaba el de la vecina. ¿Se entiende esto? Entonces, acá viene un poco esto a cuento de lo que para mí son las falencias del sistema procesal, porque no puede ser que nosotros tengamos por confeso a alguien que no vino, le demos una sanción tan grave, y a alguien que mintió lo que era obvio no tenga ninguna sanción. Esto se emparenta un poco a la figura del perjurio.
sistema legal. Ustedes vieron que nuestros sistemas legales, el imputado eventualmente, el demandado, puede negarse a declarar, pero si declara, no puede mentir. Si miente es perjurio. Y es un delito gravísimo. Eso dice, pero tiene que... No, puede no declarar. En las películas se ve clarísimo. No declare, no diga nada, pero si decís algo, guarda. O si mentís, eso se va a usar en tu contra. Esa figura no está, habría que replantearla en el sistema legal argentino. Y esto está emparentado con eso. El absolvente puede venir y mentir descaradamente sin que esto le genere ninguna consecuencia. Y sin embargo, si no viene, le vamos a decir todo que sí. Ahora la pregunta es, estas respuestas que son todo que sí, ¿ya está? ¿Terminamos el juicio? Hay una discusión acá. En principio, sobre lo que no hay controversia es que si esta confesión ficta está de acuerdo, se acompaña con el resto de la prueba, es un elemento más que me ayuda a decidir. Si toda la otra prueba va en otro sentido y lo único que tenemos es la confesión ficta, no sirve para definir el proceso. No sirve. ¿Por qué? Yo no puedo hacer prevalecer la ficción por sobre la realidad, que es la otra prueba. ¿Qué pasa si la confesión ficta es la única prueba? Y acá está la discusión. Hay algunos que dicen, no hay prueba, con la confesión ficta alcanza, listo, resuelvo. Hay otros que me dicen, no hay prueba, con la confesión ficta no alcanza, entonces resuelvo en el otro sentido. ¿Se entiende? Si el que incurre en confesión ficta es el demandado, y es la única prueba que hay, parte de la doctrina dice, sí, el actor no probó nada, pero el demandado está con confesión ficta, hago lugar a la demanda, listo. Y hay otros que dicen, no, para esta ficción por sí sola no alcanza, necesito más pruebas. Y entonces rechazan la demanda. ¿Se entiende? Son criterios de interpretación respecto de la confesión ficta. ¿Por qué el pliego se acompaña hasta media hora antes de la audiencia? Porque como le estamos haciendo reconocer cosas al demandado o al actor, lo que se especulaba es que no haya un doble pliego. Que yo, si veo que no viene, no viene a la audiencia, tiene un pliego que le hago reconocer cualquier cosa, y si viene a la audiencia, tiene un pliego más normal. ¿Se entiende esto? Por eso, el límite temporal del acompañamiento del pliego es hasta 2 horas antes, hasta media hora antes de fijada la audiencia. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bien. Creo que nos queda el reconocimiento judicial y con esto vamos a terminar porque mi garganta ya está hasta ahí. El reconocimiento judicial es la posibilidad que tienen las partes de pedirle al juez el reconocimiento, la facultad que tienen las partes de solicitarle al juez el reconocimiento de circunstancias y lugares. Es la posibilidad que tienen las partes de ofrecer como prueba la posibilidad de que el juez se constituya en lugares determinados para proceder a un reconocimiento del lugar. In situ. Pido al juez que se constituya en tal esquina o en tal edificio y verifique la estructura y el avance. Es una prueba a la cual no le dedicamos mucho, no se le dedica mucha intensidad en el análisis porque es un poco usada, son pruebas que se reemplazan por otros medios de prueba. El juez que
se constituya en un lugar determinado es excepcional. ¿Por qué? Porque lo puede hacer a través de un mandamiento de constelación, de peritos, de personas que entiendan sobre la cuestión. Por ejemplo, se usaba para las prescripciones ventianiales, donde se le pedía al juez que se constituya en una vivienda para ver desde cuándo vivía la gente ahí, si tenía construcciones, plantaciones viejas, y hay gente más preparada para analizar esas cosas. O el estado de avance de un edificio que eventualmente se hizo por un fideicomiso y quedó en un concurso para ver el estado de avance. Y bueno, ahí va un perito ingeniero que va a ir después a verificar que a veces, por eso es una prueba que se reemplaza fácilmente por cualquier otra. ¿Y qué consiste? Lo tienen que saber. Ustedes tienen la posibilidad de pedirle que después se constituya en persona o a través de un funcionario que lo autorice para reconocer una determinada circunstancia o lugar. ¿Entiendes esto? Bien. Bueno. Aquí vamos a llegar. Una cosita más. Cuando terminamos la prueba, ya pasaron esos 40 días o 30 días de los que hablamos, ¿se acuerdan? ¿Qué hace el abogado cuando se terminó la prueba? Cuando él ya piensa que ya está todo. Lo que se le pide al juez es una certificación de prueba. ¿Qué es la certificación de prueba? El juez le ordena al secretario, que mediante un análisis exhaustivo del expediente, verifique qué pruebas se produjeron y cuáles se hallan pendientes. Entonces, ¿ustedes qué van a ver ahí? Ustedes son actores, ya terminó. Para mí se terminó, ya produjo la prueba. Bueno, pido certificación de prueba. Entonces ustedes van a ver que el juez le dice al secretario, certifique la prueba. ¿Y el secretario qué hace? A ver, parte actora. Informa al juez, parte actora. De estos 4 testigos vinieron estos 3, falta uno. De estas pericias se hicieron tales no. De estas, ¿entiendes? De esta, la confesional, pendiente. Hace ahí un raconto de todas las pruebas, cuáles están producidas y cuáles están pendientes. Entonces, con este informe, el juez ¿qué hace? Se lo deja a las partes. Si las partes empiezan a cumplir la prueba que les falta, a desistir de la que consideran que no es necesaria, si está toda cumplida, está cumplida, de hecho piden sentencia. Pero si faltan pruebas, desisten o cumplen las que le toca, y si son de la contraria, le acusan la negligencia por no producir. ¿Se entiende esto? Negligencia es lo que ya vimos. ¿Vieron cómo termina? Cuando ya toda la prueba, yo considero que ya está, pide una certificación. El secretario certifica, hace una radiografía del expediente, de la prueba fundamentalmente. Ahí vamos a tener cuáles están producidas y cuáles están pendientes. Las producidas, listo. Las pendientes, si son mías, veo qué hago. Si las quiero impulsar, las quiero desistir. Si son del contrario, le pido la negligencia. Perdón, porque yo no entiendo bien la negligencia de la prueba. Me la confundo con capacidad de prueba, perdón. No, la capacidad está en la prueba testimonial e informativa. ¿Qué significa? Que una vez acusada no hay traslado a la contraria, se produce automáticamente. La negligencia se corre el traslado a la otra parte. La otra parte se defiende si la produjo o no, o porque se retrasó, y el juez resuelve declarando la negligencia o no. La diferencia sustancial es que caducidad está prevista para prueba informativa y testimonial. Las demás se resuelven por negligencia. La diferencia del trámite es que la caducidad no hay traslado por la contraria, la negligencia hay traslado por la contraria. Una vez que se acusa. No, nada. Bien, entonces, ¿qué sigue?
No, papi. Finalmente, y ahora sí, prometo que terminamos. Profe, caducidad que dijo, prueba informática, prueba pericial. No, prueba informativa y prueba testimonial. Informativa era, sí. Bien, en los procesos ordinarios, acá aparece la etapa de los alegatos. Es una etapa más que hay antes de la sentencia. Solo es ordinario. Solo en los ordinarios aparecen los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Es lo que ustedes ven en el juicio oral antes de la sentencia, antes de que el jurado se retire a deliberar. ¿Qué se hace? El actor y el demandado tienen la posibilidad de hacer mérito de su prueba, tienen la posibilidad de resaltar las bondades de lo que probaron. ¿Cómo sería un alegato? Señor juez, ¿se acuerda lo que le dije en la demanda, los hechos? Mire lo que dijeron los testigos, mire las pericias, mire los documentos. ¿Vio que tenía razón? Eso es el alegato. Es facultativo, no es obligatorio presentar los alegatos. Si las partes no los quieren presentar, no los presenten. Pero el juez va a poner el expediente para alegar. ¿Qué significa que pone el expediente para alegar? Una vez cuando termina la prueba, el juez va a decir, o ustedes le van a tener que pedir, que ponga los autos para alegar. Entonces el juez, ¿qué hace? Dicta una providencia que les dice, en base a la etapa en la que estamos, pongo el expediente a disposición para que ustedes presenten el alegato. ¿Cómo es pongo a disposición el expediente? ¿Qué hago? Los alegatos tienen un plazo muy particular. Nosotros tenemos 6 días para alegar. ¿Qué significa? Vamos a ver actor y demandado. El juez ordena. El juez ordena que se hagan los alegatos. Por 6 días y por su orden, va a decir. Por su orden es primero el actor, después el demandado. El actor va a tener 6 días para llevarse el expediente. Lo estudia y alega. El demandado después, cuando el actor lo devuelve, lo retira 6 días, lo estudia y lo devuelve. Pero el vencimiento del plazo para presentar los alegatos es común para todos el día 12. ¿Siguieron? Sí. Los 6 días son para retirar el expediente. Si quiere presentarlo los 6 días, lo presenta. Pero también tiene los 6 días del demandado si quiere. Pero ya no con el expediente, porque el expediente se lo llevó el demandado. ¿Me siguieron esto? Entonces, el alegato significa que el expediente va a estar a disposición para que las partes aleguen de bien probado. ¿Cómo? Primero el actor y después el demandado. Primero el actor se lleva el expediente y después se lo lleva el demandado. Hoy con el expediente virtual esto quedó nada. El expediente lo miran todos todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y en algún momento se va a tener que decir, bueno, tienen 12 días para alegar, o 6 días, y el expediente es digital. No se lo tienen que llevar a ningún lado. Esas son las cosas que están cambiando. Pero hoy están cambiando. Hay expedientes papel todavía. Sí. Que cada uno se tome Te las quedaba en unidad 7, unidad 7. Claro, es el pedacito de unidad 7. Algunas estamos en repaso y... Antes, es una buena pregunta. Si el actor presentaba el alegato por escrito, no se agregaba el expediente para que lo viera el demandado cuando se lo lleve. Se lo separaba y el demandado se llevaba el expediente sin los alegatos, porque si no le contesta. ¿Está bien? Bueno, bien. fue una clase del feriado. Terminados los alegatos, y ahora sí terminamos. Terminados los alegatos, el juez va a dictar la providencia de autos para sentencia. Providencia de autos para sentencia. Ustedes le van a pedir que dicte sentencia y el juez va a decir, les va a avisar, voy a dictar sentencia. Y ustedes dirán, joder, ¿por qué no la dicta en vez de avisar? Está amenazando que va a dictar. En realidad, este autos para sentencia, esta providencia es fundamental y tiene que quedar consentida por las partes. ¿Por qué? Porque este aviso
de que el juez va a dictar sentencia tiene como característica principal purgar todos los vicios procesales que se produjeron en el expediente. Todos Los vicios procesales que se pudieran haber producido en el expediente. ¿Qué significa? Que el juez le va a decir: abogados, voy a dictar sentencia con el expediente como está. Si hay alguno, como en los casamientos, si alguno se opone a que calle para siempre, esto es más o menos así. Yo voy a dictar sentencia con el expediente como está, con los errores que hay, con las cosas que hay. Si alguien se opone a que dicte sentencia, tiene 5 días para plantearlo, antes que dicte sentencia. O sea, dicta la providencia autos para sentencia, y a partir de ese día las partes tienen 5 días para plantear lo que quieran plantear respecto de algún vicio procesal ocurrido en el expediente. Una vez que el juez dictó sentencia, yo no puedo ir a la cámara y decirle: mire, acá se equivocó, no, la cámara me va a decir: no, ya te avisó que iba a dictar sentencia, vos no dijiste nada. Tu crítica, vos vas a hacer la crítica respecto de la sentencia, pero no de vicios procesales, que acá no se contestó un traslado, que había una nulidad que no se resolvió. Tenías que haberlo dicho ahí. Después sí vas a poder atacar, pero la sentencia, no los vicios procesales improcedentes que se hayan generado durante la tramitación del proceso, es decir, desde la demanda hasta... ¿Entienden esto? Acá el juez se olvidó, planteó una negligencia y nunca la resolvió. El momento era, hay que avisarle: no puede no dicte sentencia, mire que falta, hay un testigo que no declaró. Lo he dicho acá. Entonces, el auto para sentencia tiene como característica esencial no solo avisar que el juez va a dictar sentencia, sino darle un plazo a las partes para que cuestionen todos aquellos errores improcedentes que se hayan generado durante la tramitación del expediente. Superados esos 5 días y consentido tácitamente ese auto para sentencia, ya queda automáticamente purgado y subsanado esos vicios procesales que deberíamos haber cuestionado. Bueno, hasta aquí llegamos. La clase del lunes próximo va a ser, al menos con ustedes, digamos así como quedan las otras condiciones, va a ser de repaso. El repaso